Muy bien, alumnos. Voy a compartir pantalla para ver la sesión de clase que vamos a desarrollar hoy día. Ya, muy bien. Observan, muchachos, a ver, uno que me conteste. ¿Observan en la pantalla el tema? Sí, profesor. Ya, listo. Sí, Sí, profesor. Listo, ahora sí estamos grabando. Pueden apagar su audio. Listo, alumnos. Nuestro curso de nosotros se llama Informática e Internet. ¿Ya? Informática e Internet. Primero vamos a aprender lo que es la parte de informática, una introducción a la informática. ¿Qué es la informática, alumnos? Dice acá el pequeño módulo, nos dice aquí, por favor, Jacqueline, te voy a sacar de sala por hacer esa raya. ¿Ya? Lo siento, pero te voy a tener que sacar de sala. No hagas eso, Jacqueline. Estamos dictando clases, no estamos jugando aquí. ¿Ya? No estamos en educación básica, educación técnica. Más respeto, por favor. ¿Ya? La informática, alumnos, es una ciencia que estudia el tratamiento automático de toda la información. Eso es la informática. ¿Ya? La informática estudia toda la información. Y si nos referimos a la información, estamos hablando de todo lo que procesa o se ingresa a un ordenador, alumnos. ¿Ya? ¿Qué es la información? La información, alumnos, pueden ser fotografías, imágenes, ¿no? Recabadas de distintas fuentes. La información puede ser diferentes documentos que se desarrollan en diferentes aplicativos. La información puede ser un diseño, un trabajo de diseño. La información puede ser música, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a información. ¿Quién estudia? La informática. ¿Ya? Además, dice que un computador o ordenador es una máquina digital que la información la procesa en cadenas binarias de ceros y unos. O sea, nosotros la información la vemos normalmente en nuestro idioma, en español, pero la máquina, algunos la máquina la procesa en cadenas de ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ese es el lenguaje de máquina, pues. El ordenador lo procesa así. No solamente procesa la información en cadenas binarias, sino que también en forma electrónica, ¿no? En forma electrónica, en forma física, ¿no? Así es, siguiendo pues las instrucciones del programa. Así es, o sea, en forma general la informática estudia todo el tratamiento de la información, ¿ya? Luego vemos, alumnos, las capacidades de un ordenador, ¿no? Todo ordenador tiene tres capacidades: la entrada de los datos, el proceso de los datos y la salida de los datos. La entrada quiere decir, alumnos, ingresar la información, adquirir información desde el mundo exterior, ¿no? Así es, o sea, por ejemplo, si yo voy a ingresar datos, tengo que estar preparado, ¿no? Si me voy a hacer un informe, no lo voy a hacer de mi cabeza, tengo que tener ya un borrador para transcribirlo, pasarlo nuevamente a la computadora. Esta es la entrada de datos. Y el proceso de datos, ¿no? Es el tratamiento, almacenamiento y recuperación de datos. El proceso de datos. Y la salida de datos es cuando ya nos proporciona resultados al mundo exterior, ¿no? A través de un dispositivo, ¿no? De un dispositivo. Para eso aquí hemos hecho también un pequeño mapa conceptual, ¿no? La entrada de los datos, después de la entrada sigue el proceso, ¿no? Después del proceso sigue la salida. Eso es la capacidad de un ordenador, alumnos. Entonces, todo ordenador tiene estas tres capacidades: entrada, proceso y salida. ¿Ya? Luego vamos a ver por aquí, alumnos, una computadora con distintos dispositivos que se pueden conectar, ¿no? Al computador. Distintos dispositivos: videoproyectores, videocámaras, memorias, audífonos, escáneres, discos compactos, cámaras fotográficas digitales, libros electrónicos, tarjetas de memoria, cámaras web, ¿no? Eh, impresora, ¿no? iPads, ¿no? Y así otros dispositivos más que se pueden conectar a nuestro ordenador, ¿no? Ya. Vamos a ver primeramente aquí, alumnos, la definición básica de una computadora,
¿Qué es una computadora, alumnos, en sí? Miren, podemos darnos cuenta, alumnos, que una computadora es un dispositivo electrónico capaz de, ¿qué? De recibir un conjunto de instrucciones. Y ese conjunto de instrucciones lo va a ejecutar bajo el control de un programa, de un software. Y a la vez ese software lo va a recepcionar, lo va a transmitir y lo va a almacenar. Y este proceso, ¿para qué? Para poder obtener un resultado. Prácticamente una computadora es un dispositivo electrónico que recibe o que recepciona información. Y esa información la procesa hasta obtener un resultado. ¿No? Voy a abrir aquí un poquito de link para ver aquí un Google. Vamos a ir aquí al servidor Google, ya, a la página, para poder entrar aquí y verificar lo que es los tipos de computadoras, alumnos, para continuar con los temas. ¿Ya? Un rato de tipos de computadoras. Tipos de computadoras. Entonces vamos a encontrar aquí distintos tipos de computadoras, alumnos. Miren, vamos a entrar a esta página para poder visualizar, alumnos. Ahí está, creo que ahí lo podemos ver un poquito mejor, en la parte derecha. Miren las computadoras, alumnos. Miren las computadoras aquí, las supercomputadoras, ¿no? Miren las supercomputadoras, miren los tipos de computadoras. Las supercomputadoras, por ejemplo, en este caso, ¿no? Supercomputadoras. Son las computadoras más grandes. Luego están también las mainframe. También son computadoras grandes. Tienen casi un parecido estos dos tipos de computadoras. Las computadoras de desktop, por ejemplo, esos son que tenemos en casa, pues, ¿no? Donde tenemos pantallas, CPU, teclado y mouse, ¿no? Las computadoras de desktop, o algunos le llaman también computadoras de mesa. Miren las notebook. Miren las notebook, ¿no? Algunos le llaman notebook, otros dicen portátiles, ¿no? O laptops. Entonces, estas computadoras tienen un parecido, son similares, ¿no? Pero a veces dicen, las notebooks son un poquito más pequeñas que las portátiles, algunos. Ya, es un poquito más pequeñas, 2 o 4 pulgadas menos. Luego tenemos los PDA, miren, parece un celular, ¿no? Parece celular. Entonces un PDA también es una computadora. Pero encontramos no solamente estos modelos, encontramos distintos modelos de computadoras, algunos, distintos modelos. No, no hablamos de marcas, alumnos, no estamos hablando de marcas, porque si encontramos marcas hay una infinidad de computadoras. ¿Ya? Miren por acá, diferentes tipos de computadoras, ¿no? Tipos, hablamos de tipos nada más de computadoras, chicos. Tipos. ¿Ya? Entonces bueno, modelos hay una infinidad de modelos, pero tipos de computadoras sí hay solamente tres tipos, hasta 4. Uno, las supercomputadoras, que son las más grandes, ¿no? 2, las computadoras de mesa, ¿no? 3, las computadoras portátiles, ¿no? En sí tenemos 3 modelos. Mini computadoras, las más pequeñitas, ¿no? Microcomputadoras, que son la de desktop, ¿no? Desktop, y las supercomputadoras, que son las más grandes. Hay 3 tipos. Y dentro de esos 3 tipos hay una variedad de modelos. ¿Ya, alumnos? Así es. Esto se refiere a la parte de la computadora, ¿no? Ya sabemos que la computadora es un dispositivo electrónico, pues, que recibe instrucciones, ¿no? Instrucciones, bajo el control de un programa, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que es la computación. La computación. ¿Qué es la computación? La computación es el estudio que se encarga, alumnos, de dos grandes campos. ¿Y quiénes son esos dos campos? Son el hardware y el software. El hardware y el software. ¿No? Dice, el cual la computadora necesita de estos dos elementos para que pueda funcionar. Claro, así es. Si uno de ellos no existiese, no funcionaría. Por ejemplo, ¿qué hace por ejemplo, tenemos hardware, pero no tenemos el software, ¿no? El hardware no va a funcionar sin el software, ¿no? El hardware viene a ser la parte física de la computadora.
y el software viene a ser la parte lógica. Entonces, la computadora necesita estos dos elementos, ¿no? Estos dos elementos. Por eso que aquí, por ejemplo, digamos, ¿cómo funciona una computadora, no? ¿Cómo funciona una computadora? Si vemos este diagrama, aquí vemos a una persona, ¿no? Vemos a una persona, a esta persona, que se llama usuario, frecuentemente, ¿no? Una persona que maneja una computadora es un usuario, ¿no? Y aquí tenemos el ordenador, la computadora, ¿no? Y aquí tenemos, aquí también la impresora. Estos representan al hardware, ¿ya? Al hardware. Y aquí tenemos el software, que representa los programas. Entonces, estos dos elementos son esenciales para que funcione el ordenador, ¿no? La información del computador, ¿no? A través de dispositivos que se pueden guardar. Así es. Por eso que aquí nos dice, ¿qué sucede cuando se enciende una computadora? Ya la computadora vienen de fábrica. Lógicamente vienen con dos programas incorporados: el diagnóstico del equipo y el sistema operativo. Claro, por ejemplo, cuando ingresan a Perú las portátiles ingresan ya con su software, ya con sus programas, pero vienen en el idioma. Por ejemplo, si van a ingresar computadora de Estados Unidos a Perú, ingresan, pero no ingresan con español, porque en Estados Unidos no hablan el idioma español. Entonces ingresan con inglés. En el software ingresan con inglés. Y aquí en Perú lo cambian al español, ¿no? Si ingresa una computadora, por ejemplo, de China, ¿no? Su software es de China. Entonces aquí en Perú lo cambian al español. Simplemente el software se puede cambiar, ¿ya? Ya vienen con su software, o con sus, algunos se dice con el término, su sistema operativo nativo. Hay computadoras que tienen, por ejemplo, Windows 7. Ya ellos vienen con su software nativo, con su programa nativo, que significa que esa computadora tuvo Windows 7. Y de repente lo quieren cambiar a Windows 10. Lo pueden cambiar, pero hay que ver su sistema cómo es, para ver si soporta. ¿Por qué tenía Windows 7 esa computadora? Porque ese es su software nativo. Así viene de fábrica. Y aquí entra Perú y lo quieren cambiar a Windows 10. De repente no soporta su hardware. Todo eso te tiene que ver, alumnos. No es fácil decir que lo voy a instalar el Windows 10. No, mi máquina tiene Windows 7, pero se lo puedo cambiar a Windows 10. Claro, pues se puede cambiar, pero hay que ver el hardware. ¿Cuáles son sus características? ¿Ya? Así es. Muy bien, ¿no? Vamos a ver primeramente aquí, alumnos, la parte que se refiere al hardware. Y ahí ustedes ven los componentes o la descripción física del hardware, alumnos. Así es, miren. El hardware, alumnos, viene a ser la parte física de un ordenador, ¿no? La parte física de toda la computadora. Pero no solamente la parte física de la computadora, sino también de todos los componentes que están conectados al ordenador, alumnos. El teclado, el mouse, la impresora, el plotter, ¿no? Los parlantes, las cámaras web, ¿no? Todos los dispositivos que se conectan a la computadora, alumnos, representan el hardware. No solamente el hardware es la computadora, sino todos los elementos que se conectan a un ordenador. Entonces dice, es el soporte físico que tiene el procesador electrónico y sus elementos complementarios que reciben los programas y los datos. Así es. Entonces prácticamente que el hardware es la parte que nosotros podemos ver y tocar, ¿no? Por eso que se le conoce al hardware también, alumnos, como la parte intangible, ¿no? Intangible. Una parte dice intangible, la otra parte tangible. Tangible es que se puede tocar y ver. Intangible es que no se puede tocar, solamente se puede visualizar, ¿no? Entonces el hardware es la parte tangible, porque yo puedo tocar sus dispositivos, ¿ya? Y la clasificación del hardware ahora. ¿Cómo está clasificado el hardware? El hardware tiene o viene clasificado de distintas unidades, alumnos. Las unidades o dispositivos que conforman a todos los elementos que conforman el hardware, ¿ya? Entonces, hay 3 unidades o dispositivos. El primero viene a ser las unidades de entrada.
El segundo, las unidades de proceso. Y el tercero, las unidades de salida. ¿Ya? Las unidades de entrada, ¿a qué se refiere? Dice, son los dispositivos a través de las cuales se ingresan los datos a la computadora. Entonces, las unidades de entrada son los dispositivos que nos permiten ingresar información a la computadora. Entonces, el elemento más común o el elemento más principal aquí es el teclado, porque con el teclado podemos, ¿qué hacer? Podemos escribir, ¿no? Podemos escribir información. Por eso dice en la teoría, el teclado o keyboard es la unidad de entrada más común. No es que sea la principal, sino que es la más común, o sea, la que más se utiliza. Además del teclado existen diversos dispositivos de entrada. Miren, también tenemos al ratón o mouse, ¿no? Que se utiliza también con frecuencia, no solamente para ingresar datos, sino también para ejecutar órdenes dentro de la computadora. También tenemos otro dispositivo, que es el escáner, ¿no? Que es el capturador de imágenes, la disquetera, los discos compactos, ¿no? El micrófono, también son otras unidades de entrada, alumnos. Entonces tenemos varios elementos, unidades o dispositivos de entrada, ¿no? Siendo el principal o el más común el teclado. ¿Mm? Así es. Vamos a seguir por aquí, vamos a ver la letra B. La unidad central de proceso, alumnos. La unidad central de proceso. ¿Qué es la unidad central de proceso? La unidad central de proceso más conocida como CPU, es el componente principal de la computadora y su función básica es efectuar cálculos, dice, y procesar información. Prácticamente, alumnos, el CPU es el cerebro de la computadora. Por eso que se llama unidad central de proceso. ¿Ya? Si nosotros miramos aquí nuestra gráfica en la computadora, miren, aquí, volvemos un poquito arriba. Aquí, esto que está aquí, algunos dicen, profesor, este es el CPU, ¿no? Este es un CPU de una computadora de stock, alumnos, o de mesa, ¿ya? Pero miren aquí el nombre que dice, miren qué dice acá, a ver. Caja principal case, pero acá arribita nos dice CPU. ¿Mm? El CPU del unos está aquí, pero adentro, en la parte interna. Si yo veo que esta es una caja, ¿no? Una caja principal. En el inglés se le llama case. Así, eso es el case. Si vamos a ver aquí, por ejemplo, miren, aquí podemos ver case. Case de PCs, ¿ya? De PCs. Case de PCs, de computadoras personales, ¿no? PC significa computadoras personales. Case de PCs. Estos son los case, alumnos. Estos son los case. ¿No? Este es un case. Es un case de una computadora. Ahora vienen así, vienen más organizados, ¿no? Mejor que los antiguos. Por ejemplo, tienen estos pequeños circulitos, son ventiladores. Son ventiladores para que la computadora no se pueda calentar mucho. Calentar mucho. Son ventiladores. Unos los tienen afuera, otros los tienen en la parte interna. Son ventiladores. Este es un case, algunos. Y ven ustedes que hay distintos modelos de case. Miren, distintos modelos. Antiguamente habían solo unos 2 o 3 modelos, pero hay una infinidad ahora de modelos, ¿no? Y algunos case lo hacen aquí en Perú, ¿no? Lo hacen, lo diseñan eso. Así es. ¿Sí? Entonces es un case, las cajas principales, amigos. ¿No? Ahora, me habla también del CPU, me habla del CPU, que el CPU es la unidad central de proceso. Entonces podemos acá buscar CPU, vamos a ver, ¿qué es un CPU? CPU, algunos le llaman procesador, procesador. Vamos a ver, CPU o procesador, muy bien. Ahí vamos a entender un poquito el CPU, chicos. Esto es el CPU. Miren, así es. Parece una galletita. ¿Ya? Alumnos, hay distintos tipos de procesadores, así como hay distintos modelos de televisores, marcas, Sony, Samsung, Panasonic, ¿no? LG, ¿no? Entonces aquí también en procesadores o CPUs también hay una infinidad de modelos.
Por ejemplo, acá hay dos, miren, acá hay un AMD Ryzen. Acá hay un Intel Core i9. Por acá hay un Intel Xeon, ¿no? Y así, por acá un Intel i7, Intel de cuarta generación, un Intel i7, Intel Core i7, ¿no? Parecen los modelos de CPUs. Estos son los CPUs, algunos. Aquí te dice, ¿no? Procesadores de CPU. Estos son los procesadores. Entonces, los procesadores, prácticamente, alumnos, esta partecita, esta piecita que ustedes ven, son, son los cerebros. Son los cerebros del computador. ¿Y qué tiene? Tienen infinidad de chips. Chips, alumnos, ¿no? Su material de elaboración de estos dispositivos, alumnos, es de silicio con oro puro. Por eso esa piecita es la que cuesta más. Es cara. Listo. El disco duro también es otro de los dispositivos, alumnos, de proceso. No tanto de proceso, sino que los discos duros también se dice que pueden ser de entrada y pueden ser de salida, porque los discos duros permiten ingresar información como también salir. O sea, el disco duro entra, quiere decir cuando se va grabando la información, y sale cuando se está retirando un archivo, sacando un archivo, ¿no? También. Otro componente también importante, alumnos, aquí es la memoria RAM. La memoria RAM. Es donde se almacenan los datos. Pero la memoria RAM no es un dispositivo que va a almacenar datos en forma general. No, no, no. La memoria RAM es un dispositivo que almacena información en forma temporal. En forma temporal. ¿Ya? El único dispositivo dentro de la computadora que almacena información en forma general es el disco duro. La memoria RAM solamente es para poder trabajar. Por eso que algunos lo llaman memoria de trabajo. Y aquí está, miren. Dice memoria de trabajo. ¿Y por qué se le dice memoria de trabajo, profesor? Porque la memoria RAM es la que trabaja con los programas y con nosotros, los usuarios. ¿Ya? También tenemos cierto modelo. Vamos a ver más adelante. Luego tenemos el otro elemento, las otras unidades, que es las unidades de salida, ¿no? Entrada, proceso y salida. Esas son las tres unidades dentro del hardware. ¿Ya? ¿Y qué son las unidades de salida? ¿Para qué sirven? Estas son los dispositivos, alumnos, en las cuales vamos a poder ver la información en la pantalla, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué dispositivo veo la información? Bueno, en el monitor, pues. El monitor, yo puedo ver mi información. ¿Qué información estoy viendo? Puedo ver imágenes, puedo ver música, puedo ver textos, puedo ver cualquier tipo de información. Por eso dicen que las unidades de dispositivo de salida son las que se encargan de visualizar la información procesada, ¿no? A través de un resultado, de repente de un análisis, ¿no? De repente de un informe, etcétera. Entonces, para eso nosotros tenemos, alumnos, el monitor o display, así se le conoce. Display es un término en inglés que significa monitor. Es la unidad de salida fundamental para que el operador del equipo o el usuario de la información. ¿Ven? O sea, ahí podemos ver la información. O sea, el monitor es la unidad fundamental. Pero además del monitor, alumnos, también existen otros dispositivos de salida. Por ejemplo, tenemos la impresora. ¿Para qué sirve la impresora? Para que visualicemos también información, pero ya en el papel, ¿no? En hojas impresas. También los parlantes pertenecen a los dispositivos o unidades de salida también, alumnos, ¿no? Ahí es donde puedo escuchar el sonido, ¿no? El audio. Así es. Algunas computadoras dicen, profesor, ¿por qué mi computadora no tiene sonido, no? ¿Por qué las computadoras de stock no tienen sonido? Claro, la mayoría son computadoras compatibles, así se le llama. Y esas computadoras compatibles no tienen audio, no tienen audio. No, no, o sea, no tienen incorporado. Así es, porque así son hechas en fábrica. Entonces, para que ustedes puedan escuchar el audio de esas computadoras, tienen que tener sus parlantes, ¿no? Salvo que sea una computadora de marca. Porque miren, en las computadoras de stock en el mercado vamos a encontrar dos. Las computadoras compatibles y las computadoras de marca, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Las computadoras de marca tienen su audio incorporado. Tienen. Las computadoras compatibles no, hay que ponerlo parlantes. Como por ejemplo, las portátiles o las laptops. Todas tienen audio, todas tienen sonido.
¿Y dónde está, profesor? Es un pequeño integrado que está aquí abajo, por debajo del teclado, alumnos. Hay un integrado del sonido. Entonces, con ese integrado se escucha el audio, pues. Así es. Es como las cámaras que vienen incorporadas. Todas las portátiles tienen cámaras, ¿no? Así es, alumnos. Bien, vamos a ver también, dice que también existen otras unidades o medios de almacenamiento. Los internos son los que van dentro del hardware, dentro del CPU. Y los externos, por ejemplo, los que van fuera, ¿no? Internos dentro y externos fuera. Entonces, los internos, pues, está la memoria ROM, la memoria RAM, el disco duro. En los externos, pues, están los DVDs, ¿no? Los UCBs, etcétera. O las tarjetas también que pueden usarse, porque ahora ahí también tenemos unas tarjetas, ¿no? O el disco duro externo, ¿no? Que se puede usar afuera también, ¿ya? Bien, por aquí vamos a encontrar, alumnos, otro elemento importante del hardware, que es la placa base, ¿no? Él en el inglés, la mayoría lo llaman mainboard, ¿no? Mainboard. Se escribe mainboard, se pronuncia mainboard. ¿Qué es la placa base? La placa base, alumnos, es una placa electrónica que va a albergar un número de componentes y cada componente con un fin específico. También se le conoce aquí, por ejemplo, en el español se le conoce como placa madre o tarjeta madre. En el inglés, motherboard. ¿Ya? Motherboard, tarjeta madre o placa madre. Entonces, esta es una placa madre o una placa base, que le llaman algunos. ¿Y en dónde va esto? Esta placa es la que tienen los ordenadores, alumnos. Todos los ordenadores tienen, desde el más pequeñito al más grande. ¿Ya? La placa madre es la que hace el contacto, ¿no? Con todos los componentes. Teclado, mouse, ¿no? Disco duro, memoria RAM, CPU, ¿no? Todo, ¿no? Todos los dispositivos. Por ejemplo, aquí voy a entrar aquí vamos a escribir acá placa base, ¿no? Las placas bases también van a depender, alumnos, mucho de sus modelos, miren, de sus diseños y inclusive hasta sus marcas, ¿no? Ahí, si yo pusiera acá una placa base, por ejemplo, Intel, yo lo puedo decir, una placa base Intel, una placa base Sempron, una placa base, entonces AMD, existen diferentes modelos, ¿no? Con diferentes características. Entonces miren las placas bases. Algunas son de color marrón, otras son azul, celeste, verde, de color negro, ¿no? Miren, son las placas bases. Vamos a entrar aquí a esta plaquita base. A ver, vamos a buscar una para entrar, ¿ya? Aquí es donde se conectan todos los dispositivos, alumnos, todos los dispositivos. Aquí, vamos a entrar aquí, está azul, de color azul. ¿Ya? Aquí está, miren, la placa base está conformada por una infinidad de circuitos electrónicos. Ya voy a abrir un poquito, a ver si puedo abrir un poquito más, si puedo ampliar a ver la visualización. Ya, aquí está mejor, aquí está mejor. Ya, miren, alumnos, miren esta placa base. Entonces aquí está todos sus componentes, ¿cómo se llama cada componente? Ya, miren, esta es una placa base. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos esta es una placa base, alumnos, de una PC de mesa, ya, de una desktop, no es una portátil. De las portátiles un poquito distintas, ¿ya? Pero casi tienen las mismas características. Miren, ¿ya? Entonces aquí podemos ver nosotros esta placa base. ¿Mm? Vamos a volver atrás. Vamos a buscar otra placa, ¿ya? Porque acá podemos encontrar otras placas base. Esta es una placa base Gigabyte, así se llama. Gigabyte, miren. Es un modelo Gigabyte. Estos modelos pueden cambiar, ¿ah? Pueden cambiar, chicos. Pueden ser de diferentes características. Es una placa base Gigabyte 1155 DDR3. Claro que tiene sus características cada placa base. ¿Ya? Así es.
Vamos a ir por aquí, vamos a abrir esta placa base un poquito más adelante, esta rosadita. Ahí está. No sé si podemos ver esta placa base con sus elementos. A ver. Ahí está, muy bien. Fíjense, esta es una placa base con todos sus nombres, alumnos, con todos sus nombres. Ujú. Entonces los técnicos o los ingenieros tienen que saber cada parte de cada elemento, ¿no? Aquí dice puerto USB, acá van a los puertos. Eso va en la parte trasera, en la parte de atrás de los CPUs, ¿no? De tipo torre o máquina de stock. Ratón o mouse, ahí te dice que estos son los puertos de teclado y ratón de mouse. ¿Ya? Por aquí conector de audio. Este es el audio. Este aquí es el audio. Entonces debe ser un integrado. Las ranuras PCI que están 1, 2, 3, 4, 5, 6. El BIOS. El BIOS que es un chip. El zócalo. Y aquí está el zócalo para el CPU. Ahí dice zócalo 423 pins. Para procesadores Pentium, dice. ¿No? Así es. Pueden encontrar ahí, te va explicando cada elemento. Batería. Todas las placas alumnos tienen su batería, una pila. Todas tienen una pilita. ¿Cuánto dura esa pilita? 5 o 10 años dura. Por eso que las placas, las computadoras tienen su hora, pues, su hora y su fecha actual, por esta pilita, ya, esta pilita. Las placas bases tienen zócalos, toda esta información, alumnos. Viene aquí. Entonces la información viene en las placas bases, ¿no? Por eso que la placa base, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, miren, alumnos, en esta plaquita, vamos a darnos cuenta que podemos ver aquí ciertos elementos importantes. Miren, por ejemplo, este es el disco duro, pero eso no va así, ¿no? Esta es la fuente, la fuente. Cuando ustedes prenden la computadora, ese es el que prende, ese es el que enciende. Esta fuente normal tiene de corriente 220 voltios. Con ese voltaje nos manda al otro lado, al otro mundo, ¿no? Pero eso no lo tocamos nosotros. Ustedes prenden nada más y este lanza. Es un transformador reductor. ¿Ya? ¿Por qué reductor? Porque acá hay 220 voltios de corriente. Y cuando pasa dentro de la máquina, ya la máquina no va a pasar 220, sino revienta todos los circuitos. Cada circuito tiene 10 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 3 voltios. Unos son positivos, otros son negativos, etc. ¿Ya? Entonces, este es el disco duro, miren. Esta es la fuente. Esta es la memoria RAM, esta plaquita, ¿ve? RAM. Este es el CPU, ¿ve? El CPU. Dice que indica que va aquí. Y aquí va el CPU, pues. El CPU ahí. Y aquí atrás están los puertos, ¿ve? Los puertos UCBs, los puertos para internet. Todo está aquí en esta placa, alumnos. Entonces, alberga una infinidad de componentes. Así es, chicos. ¿Alguna pregunta, alumnos, hasta aquí? ¿Mm? No, profesor. ¿No? No, profesor, todo muy claro. Ya. Aprendan todas estas partes, porque estas partes van a poder ustedes ver dentro de la práctica del examen, el examen teórico que es.